Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Qué placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Sabes, Clara Mercedes, el estudio de la palabra de Dios es lo más sabroso que hay en este mundo. Es un placer y un privilegio poder pensar en los pensamientos de Dios. ¿A ti te gusta pensar qué es lo que Dios siente y cómo está pensando Dios? Me gusta muchísimo. Pues eso es lo que hacemos en Perspectiva Bíblica. No nos preguntamos, ¿y cuál es la doctrina? ¿Y cuál es el número de la doctrina? De la 1 a la 28. Sino que nos preguntamos, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo Dios se siente? Y hoy estaremos estudiando cómo Dios se siente con respecto a la salvación. ¿Nos puedes dirigir en oración, Clara, para entonces ver el título del tema? ¿O quieres ver el título primero? Veamos el título. Perspectiva Bíblica, lección 5 para el 4 de mayo 2024. Fe ante todas las posibilidades. Dirígenos en oración. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor. Nos permites, Señor, poder preparar esta lección y enviarla a otros para que te conozcan a ti también. Sí, Señor. Que podamos ser testigos fieles de tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Clara, para ser testigos fieles tenemos que ser fieles a lo que la Escritura dice. Así que allí nos vamos. Y sabes, Clara, no somos los primeros testigos nosotros. Ha habido muchos testigos antes que nosotros. El libro de Hebreos, el capítulo 11, está lleno de testigos. Y aquí los versos 38 al 40 son el dato final acerca del resumen de lo que se piensa, de lo que piensa el autor, acerca de todos estos testigos. ¿Puedes leerlo? El mundo no era digno de ellos. Y ellos son lo que él va a llamar en el capítulo 12 la gran nube de testigos de la fe. Todos esos que fueron mencionados, y Sansón, incluyendo a Sansón y tantos otros. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Me da muchísima curiosidad esta selección que hizo nuestro autor, que pensamos que fue Pablo. Mira tus desiertos, montañas, cuevas y cavernas de la tierra. Porque es que ¿será que él está haciendo la lista de lo que se imagina que es peor en los peores lugares? Porque como que no tienen él está pensando como en los extremos. A lo mejor era una frase clara del tiempo grecorromano. No me parece que es una frase del hebreo. Lo importante es que él está trazando los lugares geográficos. Él está diciendo, esto es una historia de aquí y de el contexto de la tierra. Eso es lo más importante con respecto a esos versos. ¿Y qué sigue diciendo acerca de esa? Todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Así que ahora, después de alabarlos con respecto a la fe que tenían, ahora nos dice el autor, nos dice Pablo, ay bendito, ninguno de ellos pudo recibir. Todos tenían menos, no pudieron recibir. No vieron el cumplimiento de la promesa. ¿Y cuál tú piensas que es esa promesa? Léelo el verso 40 a ver si nos dice. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Así que aquí está el ellos y está el nosotros. Ellos, esa nube de testigos de todos los que se mencionan en Hebreos 11, la lista completa que se hace allí, ellos nos dice que no recibieron la promesa. No recibieron el cumplimiento de la promesa. Entonces dice nosotros, y no estamos claros quién es el nosotros.
Pablo puede estarse refiriendo, el autor puede estarse refiriendo al nosotros del liderato de la iglesia en su tiempo, o de los receptores de la epístola, de los que la leyeron, de la gente del ayer y de allí, allá donde estaban, o puede referirse a todos los que la leen. Y nos dice que esos nosotros, que nosotros nos vamos a incluir. ¿Qué te parece, Clara? ¿Nos incluimos en el nosotros? ¿Por qué no? Nosotros, Dios ha provisto algo mejor para nosotros, mejor que lo que le dieron a todos esos testigos de la fe. De la fe. Eso está como difícil, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice. Hebreos 12, del 1 al 24. Así, aquí está continuando Clara Mercedes lo que empezó, lo que termina en el capítulo 11. Estamos diciendo quiénes son ese nosotros y quiénes son ese ellos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y ya dio la lista de la nube de testigos del capítulo 11. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Clara, aquí hay tanto por desempacar. Primeramente, esto de tener los ojos puestos en Jesús. ¿Tú tienes los ojos puestos en Jesús, Clara Mercedes? Así es. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo le pones los ojos a Jesús? Pues tratando de leer ¿viéndome a mí? Su palabra. Y viéndote a ti. Así. Mira que me pongo rojito pensando que eso no es cierto, que tú no lo piensas así. Ajá, entonces, ¿cómo tú ves a Jesús? No es viéndome a mí. Y viéndote a ti también, Johnny Ramírez. Ok. Porque el que no ama a su prójimo, no ama a Dios. Porque si no ama a quien ha visto, ¿cómo va a ver a Dios a quien no ha visto? Así que yo te amo a ti. Porque amo a Dios. Bueno, le diste una buena vuelta. Pero hablar del amor Johnny, al prójimo. ¿cuál es mi nombre? Y hablar, Clara Mercedes. Yo soy muy clara en todo lo que digo. Y tienes mucha merced. Sabes que irrespectivamente de el ser humano que seamos, la vista del otro es ver a Dios, porque todos somos imagen y semejanza de Dios. Del Altísimo, de Dios. Así que te la ganaste, Clara Mercedes. Gracias. Volvamos a mirar el texto y examinemos lo próximo. Así que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, esas dos palabras no son lo mismo. Autor es el que lo inicia, el que fabrica, en este caso la fe, pero consumador. Esa palabra, ese verbo es un poquito más difícil. El verbo consumir del griego está hablando de una acción continua. El que hace la acción continua de la fe. Así que él inventó la fe, como quien dice, es el autor de la fe, pero también es el que continuamente la está haciendo. ¿Y cómo lo hace? ¿Quién por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios? Así que veamos cuántos sentimientos se mencionan. El primer sentimiento que menciona es gozo. El segundo sentimiento que menciona es el sufrimiento. Y el tercero, el menosprecio, oprobio. Así que, ¿cuántos negativos y cuántos? Uno solo positivo y 3 negativos. Así es. Este sufrimiento de la cruz, menospreciando el oprobio, se contrastan
con la razón por la cual Jesús hizo lo que hizo. Y la razón por la que lo hizo fue por el gozo. Así que el que inventó la fe, la inventó por gozo. Y el que hace la fe en nosotros lo hace por gozo también. ¿Y dónde es que está él ahora? Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es interesante este lenguaje que ha escogido Pablo al presentarnos el argumento que le está haciendo. Fíjate que primero presenta a Pablo el argumento hablando de toda esa nube de personas. Y nos presenta personas allí muy diferentes. Porque Sansón, por ejemplo, que ya lo mencioné, es una persona que su última acción de fe fue suicidarse. ¿Estás consciente de eso? Qué triste. ¿Estás consciente de eso? Sí, cuando él juntó así los dos muros. Los muros de la iglesia para que le cayeran encima. Y luego ahí en ese mismo grupo pone a personas que sufrieron terriblemente castigos, no porque ellos se lo buscaron, porque en el caso de Sansón, él se lo buscó. Él llega a esa, o sea, Sansón es el ejemplo de lo malo, pero lo pone en la fe, en el grupo de fe. De eso que el Señor hizo la fe en ellos. Así que si tomamos las palabras del texto de Hebreos, Sansón tumbó esos dos muros. ¿Con qué fuerza y con qué fortaleza y con qué ecuación? Con la fuerza que Dios le había dado. Con la fe basada en el gozo que Dios puso en su corazón. De la misma manera que aquellos que fueron mucho más nobles, que nunca hicieron cosas indebidas así como Sansón. A ese nivel, por lo menos. Gracias, Clara. Gracias por bajar la expectativa un poquito. Pues están allí también. O sea que Dios opera en todos. Si cabe Sansón, cabemos tú y yo. Digo, tú eres mucho más fácil, ¿verdad? Porque tu nivel de perfección está mucho más avanzado y mucho más elaborado y desarrollado que el mío. Pero hasta yo quepo ahí, Clara. Si cabe Sansón, hasta yo quepo ahí. ¿Subiste la ceja? ¿Ustedes dicen eja o dicen ceja en República Dominicana? ¿O ya se te olvidó? Bueno. Las cejas. Bueno, pues yo he escuchado a muchos dominicanos que dicen eja. Entonces, volviendo a nuestra investigación, Clara Mercedes, y no es de acento y de Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvo, han sido salvados o han sido sanados. En paréntesis. Por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Así que estamos hablando de estos campeones de la fe, que a pesar de todo tienen fe, como dice el título de la lección de esta semana. Y aquí nos describe. Ya hemos visto que estos personajes de fe incluye a personas que no las incluiríamos. En la iglesia adventista del séptimo día, a ese lo hubieran borrado, a Sansón hace rato lo hubieran borrado, nunca hubiera estado, él no hubiera sido escrito en un libro de la historia de la iglesia. ¿Cierto o falso? Cierto. Bueno, porque así va para abajo, la cantidad de cosas negativas que él hizo. Pero en las escrituras sí se le incluye, así que hay fe, hay esperanza para nosotros. La fe no exige que tengas una vida perfecta o recta. También una vida torcida puede reclamar por fe su lugar y su pedacito. Y esto sucede, Clara, porque la razón por la cual somos salvos es por gracia. Y la gracia lo que significa es regalo. Por regalo somos salvos. Y hemos puesto aquí entre corchetes la traducción que da al pie de plana la versión Reina Valera revisión del 2015. Dice, han sido salvados. Es una acción continua. Y yo le añadí una traducción, esta es mía. En vez de salvados, sanados, porque es la misma palabra en griego. Sanar y salvar. Cada vez que dice salvos
o dice sanos en el Nuevo Testamento, es la misma palabra. Y el traductor escoge. Y esto de salvado augura clara una cosa pululante, que hay una división, que el alma se salva y es algo pululante. Mientras que sanados se refiere a qué? Al cuerpecito. Me gusta más sanados, porque nosotros somos cuerpos. No existe el alma como un ente aparte. El alma no es otra cosa sino el cuerpo entero. El alma es el ser viviente, el cuerpo que tiene sangre adentro, el nefesh. Y esa alma es sanada o es salvada. Lo mismo. Y esto ocurre, Clara, como un don de Dios. ¿Y qué quiere decir eso de don? Tú que eres especialista en castellano y en literatura. Es un regalo. O sea que es lo mismo que acá que gracia. Gracia. O sea que es tan importante que lo estás repitiendo, diciéndolo de diferentes maneras, la misma cosa. Esta gracia, este don, este regalo de la fe es de Dios. De Dios. Y nos aclara entonces una repetición más, porque te lo dijo positivamente de quién es, ahora te lo dice negativamente de quién no es. ¿Puedes leerlo? No es por obras para que nadie se gloríe. Así que esa lista de gente que estaba en el capítulo 11, ¿alguno de ellos podía gloriarse? ¿Alguno de los de la lista? Quizás alguno. Pero aquí dice que nadie. Exactamente, pero hay personas que pueden decir, ay, yo soy tan bueno. ¿Tú piensas que que Sansón pensaba así? No solamente de Sansón, otros. Pero no puede ser por obra, porque si no, las personas estuvieran glorificándose a sí mismas. O sea que el que lo hace no está cumpliendo con la palabra de Dios. Está ignorante. Uh-huh. Porque no es por obras. Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude, Clara, porque los seres humanos queremos pensar que se debe a nosotros, pero se debe siempre a Dios. Y míralo aquí para que esté claro que en la mente de todos. La misma idea también de Pablo. Estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y esto está en Filipenses 1:6. A mí me encanta Filipenses 1:6, claro. Me encanta porque ya no debemos tener esa duda y ¿será que todo tendrá un buen final? Pero sí, porque aquí quien comenzó en nosotros la obra fue Dios y Él la perfeccionará. Y acá está claro quién es el que la comenzó. Porque no es por obras nuestras, así que es por obra de Dios. La fe es un regalo de Él. Él comenzó la buena obra. ¿Y qué va a hacer Él? La perfeccionará. Y algunos dicen que antes de la segunda venida de Cristo tenemos que vivir por nosotros y sin intercesor. ¿Aquí dice eso o hasta cuándo es que Él la va a estar perfeccionando? Hasta el día de Cristo Jesús. Clara Mercedes, no se puede aceptar la idea de que seremos perfectos por nosotros y por nuestras obras y en nuestro cuerpecito. ¿Tú tienes cuerpecito? Gracias a Dios y muy bonito. En nuestro cuerpecito no haremos las buenas obras. Siempre será en Cristo Jesús hasta el día de su venida. La buena obra nunca es nuestra, porque no es por obras. No es por obras, sino que es por medio de la fe. Y es la fe de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe de Jesús. Es la fe. Y no es fe en Jesús, es la fe de Jesús. Nosotros tenemos fe en la fe de Jesús. Él es el que hace las obras. Él la comenzó y Él la perfeccionará
hasta el día de Cristo Jesús. No hay momento en que dependamos de nosotros. ¿Piensas que lo dije suficiente o debo decirlo 2 o 3 veces más? No, ya, yo creo que ya está muy claro. Ya. Pues mira, para que esté más claro como tu nombre, léetelo en Filipenses 2. 12 y 13. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Detengámonos ahí un momento. ¿Te das cuenta de los sentimientos del hermanito Pablo aquí? Sí. ¿Cómo tú caracterizarías esos sentimientos que él está expresando aquí? ¿Eso es como inseguridad o qué es? ¿O es arrogancia o es inseguridad? ¿Cómo tú lo caracterizarías? Yo pienso que es más un poco de las dos, porque por arrogancia, cuando yo estaba presente. Como que la vida de él hace una diferencia. Uh-huh. O sea que no es Dios, yo estoy presente, es cuando yo estoy haciendo algo. Ahí es que yo veía la arrogancia. Pero también puede ser inseguridad. Ahora que él está ausente, ¿qué están haciendo? Entonces, él hace una increpación. ¿Cuál es la increpación que él está haciendo? Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocúpense, esfuércense en su salvación, en su sanación con temor y temblor. Así que, ya sea con arrogancia o con inseguridad, él les está pidiendo que se ocupen, que se esfuercen en su salvación. Y este esforzarse en su salvación o en su sanación debe ser con temor y temblor. Fíjate que si usáramos lenguaje de sanidad, sería mucho más útil para entender lo que tenemos que hacer. Porque la sanidad implica restaurar, preocuparse por lo que hacemos con nuestro cuerpo. Así como yo estoy fallando en hacer ejercicio y en tener una mejor dieta, estoy comiendo demasiado. Aunque sea vegano lo que coma, o a veces me como el quesito, porque me encanta, no es lo que estoy comiendo, es la cantidad. Entonces, tengo muchas faltas en la preocupación con mi cuerpo. Y yo entiendo, Clara, que preocuparme por la sanidad de mi cuerpo no asegura la sanidad. Porque están los genes, están las infecciones. Sin embargo, si hablamos de salvación, hay personas que se imaginan que haciendo las cosas correctas pueden tener salvación. De la misma manera que usted no controla su salud, tampoco controla la salvación. Ambas están en las manos de Dios. Y para que quede claro, ahora sí léete el 13. Porque Dios es el que produce en ustedes, en todos nosotros, el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Así que Dios fue el que le dio a Sansón la capacidad y se la dio a todos los demás. Y el crédito siempre está en Dios, nunca está en el ser humano. Y eso es difícil, Clara Mercedes, porque nosotros queremos crédito, queremos reconocimiento, así como Pablo tal vez estaba implicando que él estaba anhelando de que si él no estaba allí nada podía suceder bien. Es normal para el ser humano hacer eso, pero es Dios el que lo produce. Clara, Dios es el que lo produce. Clara, Dios es el que lo produce. ¿Tienes tú que producir la salvación? Nada, ni el querer ni el hacer. Así que Dios pone el interés y Dios produce el hecho. Mira la fórmula de la fe aquí. Dios produce en ustedes el querer y el hacer. ¿Para qué? Para cumplir su buena voluntad. Ay, Clara, sí me encantó ver tu dedito señalando, pero la gente no lo vio. A ver, espérate, vámonos a la cámara. Señálalo de nuevo, señala cómo es la relación. Ponlo con el dedito. Porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, pero tú le pusiste la flechita. Y esa flechita, Clara, no es casualidad. No es simplemente un relajo lo que yo estoy haciendo.
es que esa flechita clara indica cómo es la ecuación. Para poder cumplir la buena voluntad de Dios, Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Si el deseo de hacerlo y el hecho de hacerlo vienen de Dios, ¿quién es el que lo produce? ¿Qué hago yo? ¿Qué es lo que me toca a mí? Aceptarlo. Aceptarlo, permitir que suceda. Esa es la fórmula de la fe. Qué triste es que tantas personas se preocupan tanto por ponerle cargas a los demás. Si Sansón estaba aceptado, era acepto. Dios es el que lo hace. Y para que se entienda, vamos a terminar leyendo la fórmula que Santiago, el hermanito de Jesús, hermanito mayor de Jesús, nos dejó en su epístola universal en el capítulo 2 registrado. Versículo 14. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Y date cuenta, Clara, me encanta, para el cuerpo. Es asunto de sanidad. La salvación es sanidad, preocuparse por el cuerpo del vecino que necesita comida. ¿De qué sirve que usted le diga el evangelio y no le da la comidita? Y el 17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Y cuál es la obra? La obra es cómo cuidas el cuerpo del vecino y la vecina. Esa es la obra. No es guardar el sábado. Y mira, nosotros guardamos el sábado y creemos que guardar el sábado es bueno. Y recomendamos guardar el sábado, que es el día que la Biblia dice que Jesús descansó. Pero eso no hace ninguna diferencia ante Dios. Lo que hace diferencia ante Dios es si yo me preocupo por el cuerpo de mis vecinos. Y entonces aquí pone el hermanito Santiago su increpancia. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué bonito, ¿verdad, Clara? Así que es una fe que obra. Pero la obra no son cosas que hacemos de los 10 mandamientos, de cosas abstractas, de relación con Dios abstracto, al Dios que usted nunca ha visto, como dice Primera de Juan capítulo 4, verso 21, sino que se refiere al vecino para tratar lo necesario del cuerpo del vecino y de la vecina. Sin embargo, alguno dirá. Sí, léelo de nuevo. Otra vez. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe, Clara, que a mí hay algo que nosotros perdemos? Sí. Al leer la Biblia lo perdemos porque estamos tan lejos de la cultura. Pero yo estoy seguro que todo esto era un montón de relajo que ellos estaban haciendo. Aquí Santiago tiene un sentido del humor muy especial. Porque ¿con qué los compara a ellos? La fe del lector, ¿con qué es que la compara? La creencia con los demonios. Con los demonios, eso es un chiste. Eso es una burla, es una cosa cínica. ¿Por qué? Porque la escritura es viva y es eficaz. Y no son cosas doctrinales secas. Habla de las experiencias de los seres humanos. Correcto. Seres vivientes. Y está lleno de sabor. A mí me encanta imaginarme a Santiago riéndose aquí al haberlos comparado con demonios a los que se creen importantes y buenos. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, hombre vano? Las mujeres no, Clara, aquí No, solo los hombres. Exactamente. ¿Que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
puedes ver que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada por las obras. Así que es una fe que obra. Y se cumplió la escritura que dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pueden ver pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y son obras que vienen de la fe. Y es una fe que obra. ¿Qué obra? La división es absurda. La división solo la hacen los demonios, como dice Santiago. De igual manera, ¿no fue justificada también la prostituta Rahab por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió a otro camino? Me encanta este ejemplo, Clara, me encanta este ejemplo. El que piense que el hermanito Santiago está hablando de obras como los fariseos. Aquí Santiago se echa las carcajadas porque incluye a la ramera. La ramera lo que estaba haciendo era salvando su pellejo. Así como los que llegaron a la casa de ella y pidieron albergue y se quedaron con ella y durmieron allí y ella los escondió, los espías. Así como esos espías no tenían el menor interés de darle salvación a ella, de darle sanidad a ella y mucho menos a su familia. Ella tenía un interés particular en su salvación, en su sanidad y la sanidad de su familia. Y ese interés en su interés personal, de beneficios personales, es la fe que ella está mostrando. Date cuenta cómo está definiendo las obras y la fe el hermano Santiago. Entonces, Clara Mercedes, vuélvete a leer el verso 26. Porque tal como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y esta relación entre el cuerpo y el espíritu no es otra cosa sino la respiración nuestra. Acuérdate como dice Génesis 2:7, Dios sopló, respiró. Cuando las personas mueren, el espíritu va a Dios. Eclesiastés 12:7. Así mismo. Así que en ambos casos, tanto al ser creados o al nacer, como al morir, ese espíritu es el aliento. Y el aliento es el espíritu. Es un misterio. Y ese espíritu que es aliento y ese aliento que es espíritu es el que mantiene el cuerpo con vida. Y nos dice el hermanito Santiago que las obras y la fe son como el cuerpo y el aliento y el espíritu, el aire, la respiración. No puede el uno sin el otro. No se pueden separar. No es que se le añade, sino que es que son una sola cosa. Un solo sistema cerrado. Cuando se rompe el sistema se muere la persona. Ya no existe. Cuando se une el sistema, ahí es que está la persona. Clara Mercedes, al concluir esta lección, ¿tú le quieres recomendar a toda nuestra audiencia que tengan confianza en Jesús y que no estén preocupados por si serán salvos o no y si antes de la segunda venida estarán listos o no, sino que se abracen de esa confianza en Jesús porque Él es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad? Dilo en tus palabras. Debemos confiar en el Señor porque ya vimos que Él nos dio la promesa y por escrito, el que comenzó en vosotros la misma obra, la terminará y hasta su perfección. Amén. Él no nos va a dejar a mitad de camino. Así que ya Él empezó, Él va a terminar. Confiemos en Él. Muchas gracias. Muchas gracias.